Queridos hermanos, hoy estamos celebrando el Día del Dom. Es el día de oración por las misiones, el día de recordar que la Iglesia de Cristo es una iglesia misionera, una iglesia enviada al mundo. Aquí estoy, envíame, es el lema. Y es bonito comenzar nuestra comunidad misionera de Cristo Pastor, ya con 4 sacerdotes que formamos parte de esta comunidad en este día de recordar que somos misioneros, somos enviados. Aquí está el padre Julio, a ver alguna señal. El padre, para los que no conocen, el padre Julio enviado a Chile, a la iglesia de Iquique, allí a acompañar a los jovencitos que están empezando este camino de formación, también para ser algún día misioneros. Y el padre Félix, que está siendo enviado, aquí estoy, envíame, es el lema, ¿no? Enviado a la iglesia de Guarina, a la diócesis del Alto, en la parroquia de Guarina, en la orilla del lago, ¿no? Toda la orilla del lago la va a cuidar nuestro hermano el padre Félix, y el padre Gustavo, que va a ser enviado, que ya ha sido enviado aquí a Jesús Obrero, a la ciudad del Alto, para que entre los dos, juntamente conmigo, pastoreemos esta parroquia de Jesús Obrero. Misioneros de Cristo. Hoy es un día de oración por las misiones. Y hoy la primera lectura del profeta Isaías nos hablaba de un personaje muy simpático, el rey Ciro, rey de los persas, de lo que fue en su momento un gran imperio, el imperio persa. Este rey, dice el texto, que es un instrumento de Dios, un elegido de Dios. Fíjense qué cosa tan interesante. El rey Ciro, un rey que no era judío, no era miembro del pueblo judío, era un extranjero del imperio persa, nada que ver con el pueblo judío. Y sin embargo, el texto dice que es un ungido del Señor. Así habla el Señor a su ungido, a Ciro. Lo tomé de la mano derecha, lo elegí para ser un instrumento mío. Qué interesante, quiere decir que Dios puede elegir a personas que no son, en este caso, miembros del pueblo elegido, del pueblo judío, para que sean instrumentos suyos. Nos quiere decir el Señor que un buen gobernante que trabaje por la justicia, que trabaje por su pueblo, puede ser un instrumento de Dios, fíjense, aunque no sea cristiano, un elegido del Señor, Ciro, un elegido del Señor, alguien que trabaja por hacer bien las cosas, trabaja por amor a su pueblo, y no necesariamente tiene que ser cristiano, miembro de la iglesia, ¿no? Si trabajamos por la justicia, si trabajamos por una Bolivia mejor, podemos ser instrumentos del Señor, podemos ser amados por el Señor, elegidos por el Señor, aún sin saberlo. Así lo dice el texto. Lo que pasa es que teníamos preparado aquí la cosa que hubiera sido más fácil y se ha quemado el aparato, ¿no? Pero aún sin saberlo, dice, yo, dice el texto, te llamé por tu nombre, te di un título insigne sin que tú me conocieras. Sin que tú me conocieras. O sea, uno puede trabajar por hacer el bien y sin conocer a Dios puede ser elegido por Él. Fíjense qué amplitud la de la Biblia.
mucho más amplia que nuestra mente, ¿no? Que a veces no valoramos nada más que a los que son de los nuestros, ¿no? A los que son de nuestro grupo. ¿Y cuál es la misión de Ciro? ¿Cuál es la misión que le encarga el Señor? Le dice el Señor: yo te hice empuñar las armas sin que tú me conocieras, para que se conozca desde el oriente al occidente que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿Cuál es la misión, el objetivo de la vida de Ciro? Que Dios sea conocido. Que se conozca del oriente al occidente que yo soy Dios. Que no hay otro Dios fuera de mí. Y ahora aprovecho para decir que esa es también la misión de los sacerdotes. Esa es nuestra misión como sacerdotes. Por eso somos de una comunidad que se llama, somos sacerdotes de la diócesis del Alto, pero que formamos una comunidad, una asociación que se llama Comunidad Misionera de Cristo Pastor, para que se sepa que no hay otro Dios fuera de mí, para que Dios sea conocido en este mundo y sea alabado en este mundo, y como dice nuestro lema, para que Dios sea todo en todos, para que Dios sea conocido en el mundo y alabado por el mundo. Ese es nuestro cometido. Y si hay una persona que en este mundo conoce a Dios mejor por nuestra predicación, por nuestro trabajo pastoral, y llega a alabar a Dios por nuestro trabajo pastoral, por nuestra dedicación, hemos cumplido nuestra misión. Esa es nuestra misión como sacerdotes de la comunidad misionera de Cristo Pastor, que Dios sea conocido en este mundo. La Iglesia existe para evangelizar, decía un santo papa en uno de los más importantes documentos que ha habido después del Concilio Vaticano II, San Pablo VI, en un documento que se llama Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio. Ahí decía esto: la Iglesia existe para evangelizar. Ese es su cometido, es su misión, es su fin en este mundo. Y si no evangeliza, no sirve para nada. La Iglesia existe para evangelizar, para llevar a Cristo al mundo, para que Cristo sea conocido. Y si la Iglesia existe para evangelizar, sus sacerdotes, ¿para qué existimos? Para lo mismo, para evangelizar, para que Dios sea conocido y sea alabado en este mundo. Para eso eligió Dios a Ciro, aun siendo alguien fuera del pueblo elegido. Y para eso nos elige el Señor a nosotros, sus sacerdotes, para llevar el Evangelio a este mundo. Y esa tiene que ser nuestra pasión, llevar el Evangelio a este mundo. Es la primera reflexión que yo quiero compartir con ustedes en este día. Y la segunda está basada en el texto del Evangelio. Dice: los fariseos se reunieron no para hacer algo bueno, se reunieron para lo que siempre se reunían ellos cuando se trataba de Jesús, para ver si lo agarraban, para ver si lo hacían decir algo con lo que poder juzgarlo, para ver si se lo quitaban de en medio, en una palabra, ¿no? Se reunieron, dice, para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones. La pregunta que le hicieron no iba con buena intención, porque los fariseos no tenían buena intención, porque los seres humanos tenemos a veces malas intenciones y no somos buenos, y somos malos, tantas veces somos malos, y queremos agarrar al prójimo y nos acercamos a los demás con malas intenciones. Estos fariseos se acercaron a Jesús con muy mala intención, y como eran unos hipócritas, se fueron delante de él y le dijeron: maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas con toda fidelidad. No sé si esto le suena algo, ¿no? Esa gente que se te acerca así con tan buenas palabras, pero no tiene buena intención.
Y Jesús, conociendo su malicia, les dijo: hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Ellos le habían preguntado si había que pagar impuestos o no al Imperio Romano, si había que pagar impuestos al César o no. Cualquier cosa que Jesús dijese, le pillaban a Jesús en una mala respuesta, le iba a servir para denunciarlo. Porque si decía no paguen impuestos al Imperio Romano, se ponía contra el Imperio Romano y eso significaba la muerte, ¿no? Y si decía páguenle, se ponía contra el pueblo, que evidentemente no quería pagar impuestos a un imperio extranjero, a un imperio colonizador de Israel, como era en ese momento la situación política que estaba viviendo Israel, dominado, colonizado por el Imperio Romano. ¿Y qué le respondió Jesús? Tal vez tráigame una moneda. ¿De quién es la cara que tiene la moneda? Del César, le dijeron. Muy bien, pues denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Esta es una afirmación de Jesús tremendamente sabia, inteligente, pero que es una de las frases del Evangelio seguramente peor interpretadas, porque se ha interpretado como que la política es una cosa y Dios otra, y nada que ver una con otra. Dios, la Iglesia, no se tiene que meter en política. Las cosas de Dios son una cosa y las cosas de la sociedad otra. Y la Iglesia nada que ver con la política. Los curas tienen que dedicarse a salvar almas. ¿Le suena esta afirmación de alguien? Y no dedicarse, dejarnos a los políticos tranquilos, para que hagamos lo que nos dé la gana. ¿Le suena eso a alguien? Para que hagamos lo que nos dé la gana, ¿no? Para que hagamos lo que queramos. Dios nada que ver con la sociedad, con la política, con las cosas de este mundo. Esa forma de interpretar este texto del Evangelio falsea lo que Jesús quería decir, porque olvida la segunda parte. Denle a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Denle la moneda, désela al César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Y hermanos, ¿qué es de Dios? De Dios es nuestra vida. De Dios es todo lo que tenemos. Denle a Dios lo que es de Dios. Si yo le doy a Dios lo que es de Dios, si yo le doy a Dios mi vida, ¿cómo seré como ciudadano? ¿Seré igual? Si yo le doy a Dios mi vida, si yo le doy a Dios todo lo que yo tengo, si le doy lo que le pertenece, si le doy a Dios mi vida, voy a ser un ciudadano honesto. Y si me dedico a la política, seré un político honesto. Por eso no hay separación, ¿no? Si yo le doy a Dios mi vida y después me dedico a la política, a las cosas del César, de la sociedad, no tendremos esta situación de que, por ejemplo, hay que votar una ley del aborto en el Parlamento y entonces los políticos cristianos dicen, bueno, denle al César lo que es del César. Y se ponen y votan a favor, ¿no? O hay que votar una ley a favor de la eutanasia para quitarle de la vida elegantemente, ¿no? Suicidio asistido, ¿no? Para quitarle la vida a un anciano, y entonces voto a favor y me olvido de Dios. Si yo le he dado a Dios mi vida, si le he dado a Dios lo que es de Dios, en todo lo que yo haga, también en mis actuaciones políticas, seré coherente. Seré coherente en la sociedad en la que yo vivo. Seré coherente con Dios. Seré coherente con mi pensamiento sobre Dios. Seré coherente en todo. Participaré de otra forma
en la vida social. Cumpliré mis obligaciones como ciudadano. Participaré en todo de otra forma diferente. Hoy iré a votar como corresponde, porque soy ciudadano, miembro de esta sociedad, y no me puedo desentender, por mal que vayan las cosas. Por mal que vayan las cosas, tengo que ir a cumplir con mis obligaciones, y lo haré en conciencia. Y lo haré en conciencia. Y lo haré libremente, sin dejar que nadie me esté obligando a nada, libremente, en conciencia. Si yo le doy a Dios lo que es de Dios, si le doy a Dios mi vida, realmente las cosas van a cambiar. Si yo le doy a Dios lo que es mi vida, lo que le pertenece, voy a ser un misionero del Señor. Voy a ser un misionero. Porque no puede ser que yo haya descubierto algo grande para mi vida que me hace feliz y no lo comparta con los demás y no quiera la misma felicidad para los demás. Bueno, yo quiero que aquí estos jóvenes sacerdotes recuerden que estamos comenzando un poco nuestra vida comunitaria como sacerdotes en el día del Domum. Además, casualmente fue también el día que yo llegué a Bolivia hace 29 años, ¿ya? El día del Domum. Y justo hoy también estamos comenzando esta comunidad, el día del Domum, lo cual también es algo que nos quiere decir el Señor, ¿no? Quiere que seamos realmente misioneros y que demos a Dios lo que es de Dios. Demos a Dios nuestra vida. Si todos en la sociedad diésemos a Dios nuestra vida, pues este mundo no sería de los Césares, de los poderosos, sino que sería un mundo más de Dios. Y nos iría a todos mejor. Yo prefiero que el mundo sea de Dios a que sea de los Césares. Porque si es de Dios, a todos nos va a ir mejor. Pero si es de los Césares, solamente les va a ir bien a ellos. Pero si es de Dios, a todos nos irá bien. Si es de los Césares, no nos irá bien. No nos irá bien. No dejemos que el mundo sea de los Césares, sino que hagamos que sea realmente un mundo más de Dios, más de ciudadanos honestos, más de ciudadanos libres. Y las cosas realmente cambiarán. Que contribuyamos también nosotros, misioneros de Cristo Pastor, entregando a Dios nuestra vida de verdad, en serio, a que este mundo sea más lo que Dios quiere.